¿Qué fue el feudalismo? Fue un sistema político, social y económico que se desarrolló en gran parte de Europa occidental desde fines del siglo IX hasta fines del siglo XII. Este sistema tuvo sus orígenes en el colonato romano y se perfeccionó entre los francos, a la muerte de Carlomagno, cuando el reino se dividió y el poder real fue reemplazado por el de los señores feudales. ¿Cómo estaba dividida la sociedad? Por aquel entonces no había clases sociales sino estamentos, es decir que no había movilidad social y el que nacía pobre moría pobre. Existían 3 estamentos: los caballeros, los que luchaban, los sacerdotes, los que rezaban, y los campesinos, los que trabajaban. Los campesinos eran el sostén económico de los sacerdotes y los caballeros. Se suponía que este orden era divino, que Dios lo había dispuesto así, por lo tanto, de acuerdo a la concepción de la época, quien se oponía a este orden, se oponía a Dios. ¿Cómo eran los castillos feudales? Se construían en lo alto de las montañas para poder vigilar la zona y controlar los trabajos de los campesinos y los posibles ataques de los enemigos. Casi todos tenían una muralla exterior defensiva y otra interior. Entre las 2 murallas había un patio que servía de refugio en caso de ataque. ¿Qué era el vasallaje? Era un contrato que se establecía entre el señor y sus subordinados donde se establecían obligaciones mutuas. Por lo general el señor se comprometía a velar por la vida de sus vasallos y estos a obedecerle y proveerlo de alimentos y servicios personales, que incluían acompañarlo en la guerra. ¿Quiénes eran los siervos? La mayoría de la población de la sociedad feudal estaba compuesta por siervos, es decir, campesinos sometidos a servidumbre que no eran libres de elegir a su señor o de trasladarse a otro castillo. Debían cultivar las tierras del señor o de la iglesia y pagar impuestos o diezmos según el caso. ¿Cómo y por qué terminó el feudalismo? Este sistema cerrado tenía sentido en tanto la gente se sintiera en peligro frente a las continuas invasiones de diversos pueblos. Así fue en la época de su florecimiento, pero cuando cesaron las invasiones y la gente se sintió segura, comenzó a querer salir del aislamiento a que la sometían los señores. Así surgieron los burgos, pequeñas aldeas que rodeaban a los castillos feudales pobladas por artesanos y comerciantes que practicaban una economía libre, en la que la moneda y los productos circulaban con fluidez. Surgieron así los gremios de artesanos y comerciantes que fueron adquiriendo el poder suficiente como para competir y derrotar al sistema feudal. Los señores debieron salir del aislamiento y reconocer los derechos de los burgos y de sus habitantes, los burgueses.